Digo, cuando uno tiene en mente esta herramienta que es el presupuesto y recuerda un poco la teoría que tiene que ver con el ciclo de las políticas públicas, el presupuesto es una instancia, es un escalón muy importante para una política pública. Es decir, aquello que fue en un momento un problema social determinado, que se transformó por la acción de diversos actores sociales, ONGs, grupos activistas, legisladores, comunicadores, digo, que se transformó ese problema social en un problema político, es decir, que encontró una cierta prioridad en la agenda política. Cuando ese problema ingresa al presupuesto, significa que ha ingresado en la agenda decisional. Es decir, ya no es más un problema político, es una política pública, es un programa presupuestario al que el presupuesto le asigna recursos públicos prioritariamente para el logro de determinadas metas, de determinados resultados que teóricamente van a venir a solucionar o a mitigar aquel problema social inicial. Ese camino, ese largo camino, para recordar esa publicidad tan famosa de una política pública, es lo que hizo que hoy tengamos un presupuesto con perspectiva de género. Es decir, la acción de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos profesionales, insisto, de ONGs, hicieron que quienes participamos en este proceso de formulación y de asignación de recursos públicos a la solución de determinados problemas, hayamos incorporado en este dispositivo poliédrico una nueva perspectiva, es decir, una nueva manera de mirar los programas presupuestarios y las políticas públicas cuyo reflejo son esos programas presupuestarios. Es decir, programas presupuestarios que incorporan, aparte de la dimensión política, de la dimensión técnica, de la dimensión contable, otra más, que es tratar de entender cómo ese programa presupuestario contribuye a cerrar brechas de género, a disminuir las desigualdades derivadas de las diferencias de género. Ahora, fíjense qué interesante, porque mientras todo esto pasa, también la sociedad se va haciendo más compleja, ¿no? Las personas nos vinculamos de distinta manera, la tecnología, la inteligencia artificial, inclusive el teletrabajo, relativizan, ¿no?, el tiempo y la distancia. Y esto también tiene, al tiempo que se van incorporando estas perspectivas como la de género, como puede ser seguramente algo más que está en proceso, la perspectiva ambiental, que sería otra manera de incorporar una visión que enriquece a la herramienta presupuestaria. Decía, estábamos acostumbrados, quienes trabajamos en esto, a pensar los programas presupuestarios por cartera, por jurisdicción. Entonces estaban los programas de educación, los programas de salud, los programas de desarrollo social. La perspectiva de género nos permite mirar estos programas no solamente desde una perspectiva, diría yo, vertical, es decir, propia de cada cartera, de cada ministerio, sino incorporar esta perspectiva horizontal o transversal, es decir, pensar que la perspectiva de género puede, y de hecho involucra, no solamente a un ministerio, sino a varios, o a muchos, o a todos. Entonces, el presupuesto con perspectiva de género no solamente es un presupuesto que incorpora un nuevo ministerio de mujeres, género y diversidad, sino que también nos invita a que miremos cada programa presupuestario, no solamente los del Ministerio de Mujeres, todos desde esta nueva perspectiva. Es decir, cuando pensamos en un programa del Ministerio de Educación que construye escuelas o en uno del programa de la Dirección Nacional de Vialidad que pavimenta un camino, no solamente pensar en cuántos metros cuadrados de escuelas construimos o cuántos kilómetros pavimentamos, sino de qué manera esas acciones, por ejemplo, en las escuelas, contribuyen a disminuir la brecha de géneros entre los adolescentes, mujeres, varones, no binarios, etc. Es decir, es una nueva manera de
pensar la asignación de recursos, es una nueva manera de producir información para los que llevan adelante políticas públicas determinadas y es una nueva manera de, digamos, mirar transversalmente la acción de las políticas públicas que están insertas en el presupuesto. Ha sido para nosotros un enorme placer, digamos, trabajar desde la Secretaría de Hacienda, naturalmente en conjunto con la Jefatura de Gabinete, con la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Mujeres de MECHI, con el Ministerio, porque ha sido realmente una muy interesante experiencia poder producir este primer presupuesto con perspectiva de género. Yo, por último y para cerrar, los y las invito a que visiten las páginas de la Dirección Nacional de Economía que preside o que dirige Mercedes, las del Ministerio, porque ustedes van a encontrar allí muchísima información que da cuenta, digo, de esta nueva perspectiva y de esta nueva manera de mirar la problemática presupuestaria y fundamentalmente cómo desde la asignación de recursos podemos contribuir a disminuir cada vez más las brechas de género y lamentablemente todos los problemas que derivan de la existencia de esas brechas. Muchísimas gracias.